2025. Damos la bienvenida a esta comisión a doña Agustina Merino, en representación de la Asociación de Familiares del Memorial Villanueva de la Serena, AFAMEVA, quien tiene la palabra por un tiempo máximo de 10 minutos. Hola, buenos días a todos y todas. Gracias por hacer posible esta comparecencia. Gracias a los grupos parlamentarios por la invitación y por el trabajo. Y sin más dilación, pues empiezo a hablar del tema. Bueno, este proyecto de ley de concordia, en su exposición de motivos, nos habla de reconciliación. Y dice, bueno, pues que hubo reconciliación durante dice que hubo reconciliación con la Constitución del 78 y en la transición. Bueno, pues decir que esa reconciliación ha sido imposible, puesto que no ha sido realidad, puesto que las familias de las víctimas del golpe de Estado de 1936, que acabó implantando una dictadura, seguimos olvidadas, no reparadas, y no se nos ha hecho justicia. Seguimos buscando en fosas y cunetas a nuestras familias. Yo tengo cuatro familiares desaparecidos, 2 mujeres, una embarazada y 2 hombres. Después, lo seguimos buscando después de 86 años del final de la Guerra de España y después de 46 años de las primeras elecciones democráticas en nuestro país en 1979. Sigue diciendo el proyecto que su objetivo es reparar la injusticia y agravios de uno y otro bando. Hablar de bandos es faltar a la verdad histórica. En primer lugar, no se puede hablar de bandos. El gobierno de la Segunda República fue democráticamente elegido y un golpe de Estado se levantó en armas contra este gobierno democrático apoyado por los estados nazifascistas. En segundo lugar, una vez que las tropas rebeldes entraron en cada uno de los pueblos de Extremadura, las gestoras franquistas en los ayuntamientos empezaron a reparar a sus víctimas, cambiando en pocas semanas los nomenclatos de las calles y plazas, erigiendo cruces a los caídos en las fachadas de las iglesias con los nombres de los caídos por Dios y por la patria, celebrando misas de campaña y homenajeando a sus víctimas. Ello significó una nueva revictimización y un agravio y una injusticia sin igual para los demócratas republicanos. La ley de concordia incluye a las víctimas del terrorismo, algo insólito cuando estas víctimas tienen ya una ley específica de protección y reparación estatal del 2011 y otra en la Comunidad Autónoma de Extremadura de fecha 2020, en apoyo a las víctimas del terrorismo. ¿A qué viene a incluir en este proyecto de ley de concordia a las víctimas del terrorismo? Sigue el proyecto en su exposición de motivos diciendo que esta ley de concordia se hace para honrar y proteger a la historia de España desde 1931. En fin, a estas alturas, hablar de esto, la guerra de España fue una guerra entre demócratas y fascismo, fue la primera batalla de la Segunda Guerra Mundial. Y a ella no se le llama Guerra Civil Europea, por lo tanto, su verdadero nombre debería ser Guerra de España, que fue provocada por un levantamiento militar apoyado por los estados fascistas europeos. Dice el proyecto de ley de concordia que lo que quiere evitar es la intromisión del Estado en la esfera de las conciencias para moldear su memoria individual. Eso fue lo que vivimos durante la dictadura. El Estado generó un nuevo currículum educativo, impartiéndose en escuelas y en los pocos institutos que quedaron las ideas del nacionalcatolicismo. ¿Cómo se puede comparar ese hecho con las políticas educativas de un Estado democrático, donde los valores fundamentales deben ser la defensa de los derechos humanos y la paz? Y a continuación voy a hacer un análisis crítico de algunos de los aspectos de la ley. Esta propuesta de ley o este proyecto
tiene intencionalidad política y enfoque ideológico, aunque lo pretenda negar. Nace con la voluntad política de acabar con el enfoque de la memoria histórica y sustituir a la memoria histórica y democrática del 2019 de Extremadura. La elección del término concordia frente a memoria revela un intento de neutralizar el juicio sobre el franquismo, situando la reconciliación como valor supremo por encima del deber de memoria con las víctimas de la dictadura. Es una respuesta ideológica que busca poner fin a la memoria histórica y democrática. Esta postura blanquea el franquismo al tratar todos los periodos de violencia por igual, sin distinguir entre dictadura y democracia. Plantea una ambigüedad en la equiparación de las víctimas. Incluye como víctimas a todos aquellos que sufrieron violencia desde 1931 hasta hoy, por motivos políticos, ideológicos y religiosos, equiparando a las víctimas del franquismo con las de la República, incluso con las del terrorismo. Esta equiparación acrítica ignora el desequilibrio histórico entre los victimarios y las víctimas, omitiendo la represión sistemática ejercida por el franquismo durante décadas, en comparación con la violencia política ocasional de la República o el terrorismo. Obvia o elude el reconocimiento y la reparación para los crímenes del franquismo. Plantea la derogación estatal de la Ley del 2019 de Memoria Histórica y Democrática de Extremadura y con ella la desaparición de importantes avances en justicia, verdad y reparación, como la obligación del Estado y las comunidades autónomas de exhumar las fosas comunes, reconocer a las víctimas del franquismo y promover una educación basada en la memoria democrática. El proyecto de ley de Concordia traslada el peso a la sociedad civil y a las víctimas para impulsar los procesos de identificación y exhumación, sin voluntad política de afrontar el pasado en profundidad. Los derechos parece que quedan reconocidos, pero quedan diluidos. Formalmente reconoce derechos al acceso a la documentación, a la creación de censo de víctimas y a las exhumaciones, pero no incorpora medidas reparadoras efectivas, ni plantea compensaciones ni acciones de justicia. El derecho a la reparación en este proyecto es simbólico, no jurídico. Respecto a la libertad de cátedra, el proyecto puede parecer progresista, pero fomenta el negacionismo histórico, al proteger todas las versiones del pasado y rechazar que el Estado proponga una narrativa basada en los derechos humanos o el consenso científico histórico. Ello puede derivar en legitimaciones de discurso revisionista sobre el franquismo y la guerra civil. La Ley de Concordia se presenta como una norma de reconciliación, pero en realidad está reinterpretando la memoria histórica desde una óptica revisionista y ideologizada. Sustituye justicia por olvido, memoria democrática por relativismo y evita posicionarse ante los crímenes del franquismo en nombre de la concordia. Deslegitima el trabajo histórico y memorialista y el compromiso con los derechos humanos como base de la democracia plural. La Ley de Memoria Histórica, diferencias entre una ley y otra. La Ley de Memoria del 2019 parte del marco de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario. La de Concordia evita juicios éticos o jurídicos sobre el pasado, defendiendo la neutralidad institucional. La Ley de Memoria del 2019 reconoce que hubo una represión sistemática por parte de la dictadura franquista y que la democracia tiene una deuda con sus víctimas. La Ley de Concordia equipara todas las violencias, desdibujando y obviando el carácter represor de la dictadura franquista.
La ley del 2019 obliga a las instituciones del Estado y a la Junta de Extremadura a actuar, es decir, a exhumar, educar, investigar. La de Concordia traslada la iniciativa a los familiares, asociaciones o administraciones locales, obviando la obligación del Estado en esta tarea. La Ley de Memoria Histórica del 2019 tenía un carácter activo, reparador, pedagógico, a partir del derecho internacional y la memoria democrática. La Ley de Concordia propone una visión conciliadora desideologizada, sin atender a la verdad histórica como eje vertebrador. Es una reacción política a las políticas memorialistas por las que tanto hemos luchado y seguimos haciéndolo las asociaciones de víctimas del franquismo y de memoria histórica, que pretendemos la justicia para las víctimas del franquismo. La nueva ley pretende el olvido institucional. Señora Merino, su tiempo ha terminado. Vaya finalizando, por favor. Sí. Apelando a una reconciliación que elude las responsabilidades políticas de un Estado democrático para con las víctimas. Ya he acabado. Pues muchas gracias, señora Merino. A continuación pasamos al turno de los grupos parlamentarios y para ello tiene la palabra por un tiempo de 2 minutos el Grupo Parlamentario Unidas por Extremadura, la señora Fernández. Muchas gracias, señora presidenta. Muy buenos días. Buenos días, señora Merino. Muchas gracias por estar hoy aquí con nosotras y contarnos como asociación de familiares lo que ustedes opinan sobre esta ley de discordia. Mire, le quería comentar que el pasado miércoles, con estas comparecencias que tuvimos ya a última hora, dije que de las 26 comparecencias, 27 contando con la suya, que habíamos tenido, solo 3 habían estado a favor de la ley de Concordia. Y a mí me llamó mucho la atención las risas que esto provocó en la bancada del PP y de Vox, porque parece que llamar a familiares como ustedes, que han venido aquí bastantes asociaciones familiares y hoy tenemos más para poder escucharle, significa que están ideologizados, cuando son simplemente familiares que están buscando justicia, reparación, verdad y las garantías de no repetición, que es lo que defiende la ley de memoria y no así la ley de Concordia. No sé a usted como familiar qué opinión le merece este comportamiento y también otra cuestión que me gustaría preguntarle, ¿usted ve algo de concordia en una ley que ni siquiera ha sido debatida con ustedes, los familiares, y que ni siquiera está contando con el respaldo de la sociedad extremeña? Muchas gracias. Muchas gracias, señoría. Por el Grupo Parlamentario Vox tiene la palabra el señor Sánchez Ocaña Vara. Gracias, señora presidenta. Bienvenida, señora Merino, y gracias por exponer su punto de vista, su experiencia, ¿no? Y bueno, pues lo que puede ser de alguna forma su verdad, ¿no? O su punto de vista sobre esta ley. Yo únicamente quiero hacerle una cuestión para que me responda. Ha hablado usted que todavía siguen, por desgracia, buscando familiares, ¿no? Que no saben dónde están y imagino que tampoco han sido sumados. Por lo tanto, ¿por qué cree usted que después de casi 20 años, con 2 leyes de memoria histórica y democrática, aún hay personas sin encontrar y sin exhumar, ¿no? Cuando han sido grandes las cantidades de presupuesto, tanto nacional como autonómico, que se han destinado a este fin? Gracias. Muchas gracias, señoría. Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Bello. Gracias, presidenta. Buenos días, señorías, y gracias, señora, por habernos aportado su visión, una visión que considero fundamental, porque ustedes, señora Merino, representan precisamente a la causa que llevó a que existiera esta ley. Ustedes, el movimiento memorialista, llevaron a cabo la labor de hacer memoria cuando no existía ninguna ley de memoria, ninguna, ni la nacional ni la extremeña. Su acción, su reclamación, su pelea y constancia por los derechos humanos hizo que al final los políticos hiciéramos lo que nos tocaba, que era hacer una ley
que recogiera ese trabajo que llevan a cabo ustedes, que facilitara la recuperación de esos más de 12.000 desaparecidos que tenemos documentados en Extremadura. Precisamente esa razón de ser ahora va a quedar silenciada en la propuesta de la llamada ley de concordia, dado que ustedes desaparecen de cualquier tipo de órgano, desaparece el Consejo de la Memoria, además aparece así todo tipo de institución, reglamento o colectivo que estuviera desde la Administración implicado en las tareas de memoria. Por eso, precisamente, nosotros defendemos lo injusto de silenciar a los verdaderos protagonistas que, insisto, con o sin ley, seguirán haciendo ese digno trabajo por la verdad, la justicia, la reparación y la garantía de no repetición. Por eso me gustaría reiterarle el agradecimiento por participar y pedirle que nos pida en qué va a facilitar o en qué, mejor dicho, va a perjudicar su trabajo cotidiano, su labor de búsqueda de los familiares represaliados, esta nueva propuesta de ley de concordia. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señoría. Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor León. Muchísimas gracias, señora presidenta, y muchísimas gracias a la señora Merino por la comparecencia en esta mañana aquí en la Comisión de Cultura. Con muchísimo respeto la hemos escuchado, respeto como a todos los comparecientes, risas nunca, pero sí resulta paradójico que de los 60 comparecientes, 56 han sido propuestos por el Grupo Socialista y Unidas por Extremadura, y resultaría paradójico que no defendieran las tesis de los proponentes. En cualquier caso, mire, la finalidad de esta ley, señora Merino, es la de buscar la reconciliación, el reencuentro y la concordia. Por eso nosotros le instamos a que continúen con los trabajos que vienen desarrollando con el objeto de encontrar a esos desaparecidos que aún no han tenido una sepultura digna. Es más, somos conscientes de que la Junta de Extremadura está trabajando, en este caso con su asociación, de forma conjunta. De hecho, en el anterior Gobierno socialista la aportación para esa finalidad de su asociación eran de 7.000 euros, y en el año 2024, con un Gobierno del Partido Popular, eran de 70.000, y para el año 2025 pues van a ser de 75.000 euros. La cuantía, la subida ha sido considerable. Es decir, la sensibilidad que ha demostrado este Gobierno en la búsqueda de esos restos pues está fuera de toda duda. Hacerle alguna matización. El Gobierno de la Segunda República, nadie duda que fuera un Gobierno democrático, pero tampoco nadie duda que hubo episodios tremendamente violentos y que causaron víctimas, muchas víctimas, en ese periodo triste también de la historia de nuestro país. Víctimas de la Segunda República, de la dictadura, del franquismo y posteriormente en época democrática, que tienen que ser atendidas en una ley que nosotros creemos que les atiende y les dignifica, como es la Ley de Concordia, porque al final las víctimas son víctimas, todas son víctimas. Y si hay una mención específica de las víctimas del terrorismo es porque creo que con su ejemplo, su sacrificio y su esfuerzo son, como digo, un paradigma de lo que es la concordia entre españoles. Con esta ley no se pierde ni un solo derecho en el objetivo de localizar, identificar y exhumar los restos que se encuentren para otorgarles una sepultura digna. Artículo 7.1 de la Ley de Concordia. No se retrocede en ningún derecho a la hora de encontrar estos restos, porque lo que nosotros no hacemos en la Ley de Concordia es ni olvidar ni negar. Así que esta ley se sigue fundamentando en los principios de verdad, reparación, justicia y no repetición. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señoría. Y para cerrar el debate por un tiempo máximo de 5 minutos, tiene la palabra la señora Merino. Sí, bueno, empiezo quizá por el final. Decirle al representante del PP, disculparme porque no he podido coger los nombres y no puedo reproducirlos. Bueno, decirle que sí, lo que acaba de decir al final, que sí que estamos recibiendo más dinero para las exhumaciones ya de ahora, pero no todo el dinero viene de la Junta de Extremadura para las exhumaciones, viene del Estado central. Y
Y sí, pues seguimos sumando en Extremadura con un gobierno del PP. Pero ¿qué pasa? Pero no se habla para nada de la justicia. Cuando se abre una fosa, aparecen crímenes de lesa humanidad. Y allí tiene que personarse la justicia. La Ley de Memoria Histórica y Democrática lo recogía, esta Ley de Concordia. ¿Quién mató a esas personas? ¿Quién dio la orden de hacerlas desaparecer? La justicia está ausente de esta Ley de Concordia. Está totalmente ausente de esta Ley de Concordia. Y solo faltaría que estuviéramos recibiendo menos, que nos impulsaran las exhumaciones a estas alturas de la democracia y pasado tanto tiempo. Solo faltaría. Sí, dice usted que la República, pues sí, durante la República, en unos momentos determinados, a partir del levantamiento militar, claro que hubo violencia, pero una violencia no institucionalizada por el Estado republicano. Fue muy puntual. Y esas víctimas, como le he dicho antes, fue muy puntual y esas víctimas están recogidas en la causa general y han sido reparadas durante los 40 años de dictadura. Nuestras víctimas no han sido reparadas, han sido invisibilizadas y seguimos, al representante del PSOE, bueno, me pregunta que en qué va a perjudicar esta ley a nuestro trabajo. Nuestro trabajo va a continuar. Como él bien ha dicho, las asociaciones memorialistas hemos realizado un trabajo y hemos sido las que hemos impulsado, obligado tanto a las instituciones de las comunidades autónomas como al Estado a desarrollar estas leyes, que se ha de reconocer que se hicieron contando con las asociaciones, cosa que no ha pasado con esta ley de Concordia del PP. No ha contado para nada con las asociaciones de víctimas. Sin embargo, la ley del 2019 que hizo el PSOE contó con nuestra participación. Y se estableció un consejo donde había participación de las asociaciones. Por lo tanto, si ahora el consejo pasa a ser técnico y no nos reconoce a nivel estatal, se va a crear el Consejo de la Memoria y van a haber 10 vocalías en representación de todas las asociaciones memorialistas del Estado español. En Extremadura vamos para atrás. Vamos para atrás. No estoy hablando de las exhumaciones, se está dedicando dinero, eso es verdad. Y a mí no me gusta faltar a la verdad, es verdad. Se está dedicando dinero a las exhumaciones desde la Junta, pero también llega mucho desde el Estado central. Me vais a disculpar si me olvido algo de lo que me habéis preguntado. Unidas por Extremadura pues me ha preguntado que mi opinión sobre este proyecto de ley que no ha sido debatido con los familiares. Creo que lo acabo de decir porque también el representante del PSOE me lo ha comentado. Me parece muy mal que las asociaciones memorialistas que llevamos trabajando tantos años y haciendo memoria y homenajeando a las víctimas, que lo que queremos pues, es darles una sepultura digna, que se haga justicia, que se repare, homenajearlas, que ya toca. Pues con esta ley nos sentimos un poco revictimizadas, con esta ley de Concordia. Porque sí, vamos a exhumar, vamos a hacer análisis de ADN, pero la justicia brilla por su ausencia, la justicia. Y bueno, me parece que el señor de Vox no me ha preguntado nada. Yo he sido profesora de historia y sé un poquito de historia y he investigado la represión en Villanueva de la Serena. Estamos hablando de 345 personas asesinadas en Villanueva. 345 personas asesinadas en Villanueva. Y mujeres en Cataluña, por poner un ejemplo, se asesinaron a 17 personas. En Extremadura tenemos 30 y pico, ahora no tengo aquí el dato exacto, en Villanueva de la Serena tenemos 32 mujeres asesinadas y 151 represaliadas.
30 y pico de mujeres extremeñas de Villanueva, que sí que son extremeñas, pero eran de Villanueva, 30 y pico fueron enviadas desde Villanueva, pasando por un itinerario carcelario en Extremadura, al final fueron al País Vasco, Saturrarán, Amorebieta, evidentemente para aislarlas de sus familias, con lo que la consecuencia fue que muchas murieron en prisión. En fin, la represión fue brutal. Las cifras de la represión franquista en Extremadura son tremendas, tremendas, y en cada uno de los pueblos de Extremadura igual. Entonces, nos queda mucho trabajo por hacer, vamos muy tarde. Señora Merino, debe ir finalizando, por favor. Ya. Bueno, ya acabo, ya está. Eso es todo. Vale, pues gracias de nuevo por la escucha y esperemos que la ley de memoria, que no se derogue la ley de memoria democrática. Esperemos que no se derogue la ley de memoria democrática. Muy bien. Que tanto trabajo nos costó y que se quedó por desarrollar con el cambio de gobierno. Y que de verdad se busque la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. Muchas gracias, señora Merino. Le agradecemos su comparecencia y vamos a pasar a la siguiente, que también es telemática. Un saludo y que tenga usted un buen día. Gracias igualmente a todos y todas. Buenos días. Buenos días. Bueno, pues buenos días. Damos la bienvenida a esta comisión a don